Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estamos un domingo acompañándonos para poder escuchar la palabra de Dios, y yo quiero ahí que por favor podamos juntos orar para entregarle este tiempo a Dios en sus manos y sea Él hablando en nuestro corazón. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque no hay mejor lugar que entrar a tu presencia, poder hablar contigo y disfrutar de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te entregamos este tiempo en tus manos, reconociendo que tú tienes el control de todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Seguimos con nuestro TCD, Tiempo con Dios. Así que yo te animo ahí que podamos compartir la página para que otras personas puedan escuchar la palabra de Dios también, y cada uno de nosotros ser ese canal de bendición. Estamos en la carta de Corintios, en la capítulo 7, y ya estamos ya quincena. Y de verdad que es una bendición porque estamos aprendiendo de estas cartas, ¿no? Del trabajo que hizo Pablo con la iglesia. Así que el día de hoy tenemos como título Llamados Cristianos. Ayer hablaba mucho acerca de los principios generales sobre el matrimonio, las instrucciones sobre el matrimonio, pero también hoy nos vamos a enfocar en, como el título lo menciona, ¿no? En llamados cristianos, ¿no? Y vamos a hablar mucho acerca de los dones que Dios ha repartido a su iglesia y también cómo el Señor nos ha encontrado a cada uno de nosotros. Así que iniciamos. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 17 al 24. Como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor les ha dado, y tal como era cuando Dios lo llamó. Esta es la norma que doy a todas las iglesias. Pablo hablaba al pueblo de Dios acerca de tener en cuenta esos dones que el Señor les había entregado cuando Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y también lo enfocamos en la actualidad. Si Dios llama a alguno que ha sido circuncidado, no trate de disimular su circuncisión. Y si llama a uno que no ha sido circuncidado, no debe circuncidarse. Tenemos acá dos posiciones: al que lo llamó y al que, como lo menciona acá, a quien no ha sido circuncidado. También llamó a uno que no ha sido circuncidado. También habla acá en el versículo 19, pero ¿por qué lo que importa no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer a los mandatos de Dios? Cada uno debe quedarse en la condición en la que estaba cuando Dios lo llamó. Y aquí vamos a poner un stop hasta el versículo 20 que he podido leer, del 17 al 20. Vemos que Pablo está hablando a la iglesia, que está exhortando, que está animando, que siempre estaba ahí pendiente de la iglesia. Pero Pablo enfoca en que que él manda a todos a vivir según los dones, como lo leí en el versículo 17, que Dios había repartido. Y que Dios ha repartido, ¿no?, a cada uno de nosotros. Y de acuerdo también a cómo hemos sido llamados. Hay algunos que de pronto fueron llamados en su juventud. Otros de pronto cuando ya han sido adultos, otros de pronto cuando ya tienen una familia, otros de pronto a otras personas que de pronto solamente viven con sus hijos, y cada persona tiene situaciones distintas. Pero aún así,
el Señor menciona en su palabra que nos ha llamado. Y le dice, un momento al pueblo, ¿no? Al que ha sido circuncidado y al que no ha sido, y al que no fue llamado, alguno siendo incircunciso, pero acá lo más importante es obedecer los mandatos de Dios. Y vemos acá que el pueblo como que decía, pero yo estoy en esta posición y yo estoy en otra posición, ¿no? Pero Pablo aclaraba al pueblo de Dios que lo más importante era enfocarse, era mirar y obedecer los mandatos de Dios. Y dice que cada uno debe quedarse en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Cada uno de nosotros, Dios nos llamó de diferentes maneras. Algunos de pronto están aquí, nosotros ahora lo hablo con mi iglesia, algunos de pronto vivíamos aquí en Lima, ¿no? Hay otros que de pronto han vivido en provincia y Dios los ha traído hasta aquí y Dios ha tocado acá su corazón, o de pronto Dios también los ha transformado y aquí los ha llevado a otros lugares. Diversas maneras de cómo Dios llama. Pero recordemos que el que nos ha llamado es el Señor. Y recordar que Él ha sido el que ha repartido los dones. Así dice su palabra. Y dice, y de acuerdo a cómo ha sido llamado. En el 21 hacia el 24 menciona la palabra, y cuando fuiste llamado, eras esclavo. No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, debes aprovecharla. En la versión Reina Valera menciona, dice, fuiste llamado siendo esclavo. Hace la pregunta, fuiste llamado siendo esclavo. Pero no te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de hacerte libre, aprovéchala también. Y nosotros de pronto antes hemos sido esclavos, pero ahora con Cristo somos libres gracias a Él. Entonces, ¿en qué me tengo que enfocar ahora? En disfrutar de esa libertad que viene de parte de Dios, en aprovechar, porque así dice su palabra. Dice en el versículo 22, pues el que era esclavo cuando fue llamado a la fe, pero ahora es un hombre libre al servicio del Señor. Creo que tú y yo somos tanto hombres y mujeres libres, pero con algo añadido más, que hemos sido llamados al servicio de Dios. Antes de pronto pensábamos en otras cosas, ¿no? En nuestras responsabilidades seculares, pensábamos en nuestro día a día. Sí, lo tenemos que continuar haciendo porque tenemos responsabilidades. Y más aún, hay algo más que adicional. Es que tenemos también responsabilidades en el servir al Señor. Y la palabra de Dios menciona en el versículo 22, dice, pero ahora eres un hombre libre al servicio de Dios. Pablo le hacía recordar a este pueblo que no se enfoquen en esas cosas, que si fue llamado siendo incircunciso o de pronto no fui incircunciso, no. Enfócate en obedecer la palabra de Dios y enfócate en servirle a tu Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22, continuamos. Y de la misma manera, el que era hombre libre cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo. Sí, antes hemos sido esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo, ¿no? Ahora nos sometemos a Él, nos sujetamos a Él y nos ponemos al servicio del Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 23, Dios los ha comprado a ustedes y no permitan que otros hombres los hagan esclavos. Ya hemos sido comprados, gracias. Ya le pertenecemos a Dios. Ahora no desenfocarnos, no mirar a otros lados, sino que nuestra mirada día a día sea puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Dice,
En otra versión, en Reina Valeria dice, pero por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, no seamos esclavos del hombre, no. Y terminando dice, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Podemos decir que la palabra de Dios me llama, así que hermanos, que cada cual permanezca delante de Dios en la condición en que estaba cuando fue llamado. Sabemos que el Señor va ordenando nuestra vida, porque debemos reconocer que el momento que yo llego a los pies de Cristo, Él transforma, ordena mi vida y me lleva a dar esos pasos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No, pero la palabra de Dios me llama a que sigamos permaneciendo en Él. Recordemos que la circuncisión nada significa. ¿Qué importa? Dice en la palabra. Lo importante es guardar los mandamientos de Dios y recordar que el que fue llamado, tú has sido llamado, tú has sido llamada por Dios. Cuando éramos esclavos, ahora disfrutamos, aprovechamos de esa libertad porque somos libres en Cristo Jesús. Y el Señor nos recalca que cada uno debe de seguir perseverando y permanecer en el Señor de acuerdo a lo que hemos sido llamados. Recordemos también algo muy importante, que el entorno y las circunstancias concedidas por Dios muchas veces hemos tenido que aceptar con satisfacción, ¿no? Otras veces de pronto hemos tenido que callar, pero recordemos que en los días de Pablo algunos judíos intentaron borrar esas marcas de pronto de la circuncisión con cirugías menores, habla en los comentarios. Pero Pablo les exhorta, ¿no? Les exhorta que no agraden al hombre, ¿no? Que no agraden para establecer amistad o un negocio con los griegos de aquel entonces. Dice en los comentarios también que cada vez que ellos tenían que ir, estar delante de ellos o estar en lugares públicos, temían siempre encontrarse con griegos antisemitas y sufrir algún agravio por ello. No, porque ellos están enfocándose mucho en el tema de las marcas de la circuncisión. Pero es por eso que Pablo habla en estas cartas y anima a la iglesia a que su prioridad es obedecer los mandamientos de Dios. También habla mucho en que menciona aquí que por otro lado estaban los judaizantes que sostenían que para que los gentiles pudieran formar parte del pueblo de Dios debían ser circuncidados, ¿no? Y en verdad debemos reconocer que cuando hemos sido llamados como pueblo de Dios, nosotros somos los gentiles, ¿no? Y nosotros tenemos el privilegio de haber escuchado ese mensaje de salvación. Y ahora nuestra responsabilidad como creyentes es disfrutar de esa libertad y recordar que ahora somos esclavos, pero de Cristo. Y hablaba la palabra de Dios, que también debo de esforzarme por servir a Dios. Y si recuerdas mucho la semana pasada, cuando iniciamos las cartas de los Corintios, también hablaba mucho acerca del servicio a Dios. Y el Señor nos está llamando a servirle con esa pasión, con ese amor para su obra y para ser de testimonio para otras personas. Así que en esta mañana yo te animo a que rescatemos de esta porción de la palabra, que el Señor nos llamó
haciéndonos recordar que Él ha derramado en nosotros los dones, que Él nos ha llamado y tal como nos ha encontrado, el Señor va a ir obrando en nuestra vida. También esforzarnos por obedecer los mandatos de Dios, lo que dice su palabra. Y el Señor termina en esos versículos del día de hoy, 15 de mayo, termina en el libro 24, en el versículo 24 del capítulo 7, termina indicando: así pues, hermanos, que cada cual permanezca delante de Dios en la condición que estaba cuando fue llamado. ¿No? Así que esforcémonos por perseverar y por agradar a Dios cada día de nuestra vida. Así que vamos a orar en esta mañana para darle gracias a Dios y también comprometernos una vez más al Señor en poder agradarle en todo lo que realicemos. Señor, te damos gracias en este tiempo por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de tener esa libertad, Señor, de compartirla, que aún somos un país, Señor, que se puede compartir tu palabra. Señor, que este canal continúe día a día siendo de bendición para muchas personas que aún faltan en conocer. Que nos esforcemos como creyentes en obedecer tus mandatos, en obedecer tu palabra. Que nos esforcemos en servirte y no en las cosas, Señor, que de pronto pueden ser pasajeras o querer agradar al hombre, sino esforzarnos por agradarte a ti. Y recordar, Señor, cada día de nuestra vida, que hemos sido libres gracias a que Cristo Jesús murió en la cruz. Gracias por ese regalo precioso de salvación que lo diste, todo en aquella cruz. Gracias porque hemos sido transformados y bendecimos este tiempo, Señor, y la familia y cada familia que ha estado escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. No dejes de compartir. Si compartimos, hay muchas personas que pueden seguir escuchando la palabra de Dios. Así que nos seguimos viendo los próximos domingos. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.